buenos días. Soy el doctor Joel Peláez Troncos, médico asistente del Hospital Nacional 2 de Mayo. El tema a tratar el día de hoy es con respecto a espondiloartropatías seronegativas. Se va a hacer una revisión acerca de este grupo de desórdenes inflamatorios y podemos ver que una de las características fundamentales de estos desórdenes es el tipo de compromiso, que puede ser axial o periférico. Nos referimos a axial cuando hablamos de columna vertebral y la cintura escapular o pélvica, y periférica cuando hablamos de articulaciones que se encuentran en miembros superiores e inferiores. Otra característica que es importante y que se va a explicar más a detalle porque importa en cuanto a la patogenia es la asociación con el HLA-B27. Esta asociación ha sido encontrada en este grupo de enfermedades en diferentes proporciones y vamos a ver cómo la patogenia viene muy bien relacionada a la presencia de este HLA. El nombre de seronegativas se debe a la ausencia de marcadores inmunológicos. La descripción inicial hace referencia a la ausencia de factor reumatoide, de ahí viene el nombre, que es una característica de este grupo de enfermedades. Un hallazgo importante y que sobresale en este grupo de enfermedades es el compromiso del enteso. Al compromiso de este enteso se le conoce como entesitis. Se va a ver a continuación que el enteso es considerado uno de los órganos diana de este grupo de enfermedades. Se hablará un poco al detalle acerca de este punto. Algunas características que hacen referencia a compromiso articular y extraarticular. Una de las características peculiares es la presencia del dedo en salchicha, o también conocido como dactilitis, que es característico de este grupo de enfermedades. Y además del compromiso articular, recordemos que también, por ser una enfermedad sistémica, presenta compromiso extraarticular. Los órganos más frecuentemente afectados son el compromiso o el sistema oftálmico y la piel. Entonces, dentro de este gran grupo de enfermedades, podemos ver que varias de estas enfermedades se superponen y vamos a desarrollar a las principales enfermedades, ¿no?, que tenemos en referencia. Con fines didácticos se procede a hacer una descripción inicial en una forma más detallada de este grupo de enfermedades para entrar luego a características específicas. Espondilitis anquilosante, artritis reactiva, enfermedad inflamatoria intestinal y psoriasis son las patologías que se ven relacionadas con mayor frecuencia y que entran dentro del estudio de este grupo. Si hablamos de la prevalencia de esta enfermedad, vamos a ver que comparado con otras enfermedades, y sobre todo la más frecuente, artritis reumatoide, vemos una prevalencia similar. Esto va a variar de acuerdo al grupo poblacional en el cual nos encontremos y así podemos tener diferentes prevalencias, como en este ejemplo. Pero si nos sumamos a dar un mayor detalle en cuanto a nuestra realidad, podemos ver que en nuestro país este grupo de enfermedades también está presente. Se reporta en una prevalencia de 0.4%, presentando en el desglose de enfermedades a la espondilitis anquilosante, a la artropatía psoriásica y artritis reactiva como las enfermedades más prevalentes. Se hace de notar de que la enfermedad inflamatoria intestinal y la artropatía asociada a ella en nuestro país es infrecuente. Otro grupo importante en el cual aún no es posible definir un diagnóstico en este grupo de pacientes es el grupo denominado de artropatía o espondiloartropatía indiferenciada. Bueno, hablemos acerca del HLA-B27. Se menciona que es uno de los hallazgos fundamentales en este grupo de enfermedades y principalmente en espondilitis anquilosante, en el cual se ha reportado mayor asociación. Es así que si hablamos de la prevalencia de espondiloartropatías en la población general, vemos que el porcentaje de pacientes con específicamente espondilitis anquilosante
aumenta dramáticamente en sujetos que tienen la presencia del HLA-B27. Es así que es un importante determinante de enfermedad y se ha encontrado una relación directa en su patogenia con las diferentes manifestaciones clínicas. Más allá de espondilitis anquilosante, que se encuentra presente entre 90 y 95%, nosotros podemos ver que las otras espondiloartropatías seronegativas también presentan un porcentaje importante. En frecuencia la sigue la artritis reactiva entre 70 y 80%, sigue la artropatía o espondiloartropatía asociada a psoriasis. De acuerdo a la serie puede variar entre 24 para compromiso periférico y 60% para compromiso de columna vertebral, o la artropatía asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Si hablamos de compromiso periférico, es mucho menos frecuente que el compromiso de columna vertebral, 7 y 70% respectivamente. Existen diferentes subtipos de HLA-B27 descritos. A la fecha se describen aproximadamente 28 subtipos del mismo, pero no todos estos subtipos tienen importancia o se ha demostrado un rol patogénico. Los que se han demostrado mostrar un rol patogénico son los que se encuentran subrayados, el 02, 04, 05, 07 y 08. Por el contrario, existen algunos HLA-B27 como el 06 y el 09 que incluso se ha encontrado relación inversa. Bueno, ¿y cómo es que actúa el HLA-B27? Para eso hay que recordar que la molécula HLA-B27 es una molécula que entra en el grupo de clase 1, y recordemos que la función principal de estas moléculas es presentar antígenos endógenos al linfocito TSD8. Entonces, basándonos en esta premisa, podemos ver que el HLA-B27 va a presentar antígenos del tipo péptidos bacterianos o péptidos endógenos artritogénicos al linfocito TSD8 para su activación. Esto va a permitir una cascada de funciones que van a llevar a un estadio proinflamatorio. Entonces, podemos ver que independiente del mecanismo en el cual se ha descrito la presencia de alteraciones en la conformación del HLA-B27, podemos ver otros hallazgos importantes. Se describe que el HLA-B27 comparte secuencias peptídicas muy similares a antígenos bacterianos. A esto se le conoce como mimetismo molecular, y es un mecanismo mediante el cual se fundamenta el rol etiológico de bacterias en estas enfermedades. En la conformación del HLA-B27 y en su proceso de formación, vemos que existe un plegamiento inadecuado en su proceso de ensamblaje a nivel celular o intracelular, lo cual va a dar como lugar a una proteína alterada que va a formar principalmente homodímeros de cadenas pesadas. El HLA-B27 en su forma natural está conformado por cadenas pesadas y cadenas ligeras. Entonces, esta alteración en la conformación va a tener consecuencias subsecuentes. Primero, que esto va a permitir que estos homodímeros se expresen en superficie celular y van a presentarse como receptores similares en inmunoglobulina, que van a servir como presentadores de antígenos a diferentes células, no solo CD8, sino CD4, por ejemplo. Y además, esta formación exagerada de homodímeros va a sobrecargar el retículo endoplasmático, y esto va a fomentar la expresión de moléculas tipo el factor nuclear kappa beta, que al ser activado va a fomentar la presencia de proteínas proinflamatorias. Además, como se mencionó anteriormente, la expresión de este HLA-27 o estos homodímeros va a permitir que se presente el antígeno a otro tipo de células, en este caso a CD4, a diferencia del mecanismo anterior en el cual se describió el CD8. En este gráfico podemos resumir la importancia del HLA-B27
en la patogenia de espondiloartropatías seronegativas. Entonces tenemos acá la cadena pesada del HLA-27, el cual en un proceso regular debería plegarse y unirse a la cadena ligera, que no es otra que la beta-2 microglobulina, formando al HLA-B27 con su conformación regular adecuada, el cual va a servir como un receptor de antígenos o de péptidos antigénicos, los cuales van a ser expresados a nivel de superficie celular y serán reconocidos tanto por CD8 como por células natural killer. La alteración de esta conformación va a permitir la formación de homodímeros que están formados por cadenas pesadas, los cuales van a tener una función diferente y van a permitir una alteración en la función celular. Se menciona la presencia o la activación del factor nuclear kappa beta y a su vez también la expresión en membrana celular, pudiendo interactuar con células natural killer o pudiendo también formar parte de una molécula presentadora de antígenos a linfocitos TCD4. Y se han descrito genes no necesariamente relacionados al HLA-B27, sobre todo de moléculas de clase 2, que también cumplirían y intervendrían dentro del rol de patogenia en espondiloartropatías seronegativas. Se muestra en este gráfico lo descrito anteriormente como mimetismo molecular. Vemos en forma regular que se necesitan diferentes factores. Habíamos mencionado que no todas las moléculas HLA-B27 son capaces de originar o fomentar la expresión del fenómeno inmunológico, sino existen una serie de subtipos. Acá ponemos un subtipo que no suele estar relacionado a patogenia como el 2709 y uno que sí está relacionado como el 2705. Y vemos cómo en un proceso de autorregulación por antígenos propios esta activación celular no se va a dar y por el contrario la célula activada va a ser eliminada, cosa que sí sucede con antígenos propios, el cual va a fomentar la presencia de células autorreactivas. A manera similar a lo que hacemos con antígenos propios o autoantígenos, lo hacen también los agentes microbianos. A esta similitud de cadenas o moléculas entre esas, que no son otras cosas que similitudes en cuanto a la conformación peptídica, se le conoce como mimetismo molecular, ¿no? Y vemos como también el agente microbiano ante el HLA-27 adecuado va a fomentar la presencia de células autorreactivas. Entonces podemos resumir que se necesitan diferentes fundamentos y requisitos para poder permitir la expresión de esta enfermedad. Primero, un sujeto genéticamente predispuesto. El antígeno leucocitario humano B27 es el más relacionado a esta enfermedad y a su vez se necesita de una serie de eventos. Los eventos externos, principalmente infecciones bacterianas del tracto, principalmente gastrointestinal, han sido las más relacionadas a la expresión de esta enfermedad. Es así que la respuesta inmunológica, una vez activada, va a permitir la expresión de enfermedad y, de acuerdo al tipo de inmunidad activada, celular activada, ya sea dirigido por células CD4 o CD8, se verán compromiso periférico o compromiso acción. Una vez hecho referencia a la patogenia y al cómo se produce el daño, vamos a ver que este grupo de enfermedades ha pasado por una serie de revisiones en cuanto al poder clasificar a estas enfermedades. Se hace una revisión de los criterios de clasificación y vamos a encontrar de que en el tiempo las nuevas herramientas diagnósticas han sido de mucha valía para lo que conocemos actualmente. Los primeros criterios que surgieron fueron los criterios de Nueva York y específicamente fueron diseñados para espondilitis anquilosante.
Fueron creados en 1984, pero a pesar de tener cerca de 30 años de antigüedad, la utilidad que se le da a estos criterios está permanente y es latente hasta el día de hoy. Entonces, si revisamos estos criterios, podemos entender que existen ya algunos conceptos que deberíamos fijar. El primer concepto es el considerar el criterio radiológico. Y dentro del criterio radiológico se habla del término sacroileitis. Es así que nosotros inducimos que uno de los criterios fundamentales para diagnosticar espondilitis anquilosante es la presencia de sacroileitis, el cual principalmente es bilateral. A esto hay que sumarle un criterio clínico, y ahí viene el segundo punto a considerar, que debería ser recordado: la presencia de dolor, pero este dolor tiene características inflamatorias. Entonces, una de las características fundamentales de este grupo de enfermedades es el dolor de tipo inflamatorio, es decir, aquel que mejora con el ejercicio, pero no mejora con el reposo. Por el contrario, puede empeorar. El otro punto importante a recordar, que para hacer una evaluación completa del paciente hay que tratar de evidenciar objetivamente la limitación de la movilidad. En estos criterios de clasificación consideraron a la columna lumbar como el patrón de referencia y a la expansión torácica como una expresión de movilidad de columna torácica. Entonces, la alteración clínica de la movilidad, como la presencia de dolor tipo inflamatorio, son dos criterios a tener en cuenta en pacientes con espondilitis anquilosante. Para la época, la especificidad de 98% hasta la fecha se mantiene, es muy importante para el diagnóstico y se sigue usando actualmente como una herramienta diagnóstica. Posteriormente se trató de ampliar los criterios no solo para espondilitis anquilosante, sino para todo el grupo de enfermedades que entran dentro de este grupo. Entonces se amplía el concepto ya no de dolor lumbar inflamatorio, sino de dolor espinal inflamatorio, y se le agrega el compromiso periférico. El compromiso periférico, que tiene características muy particulares: la característica de ser asimétrica y la característica de predominar principalmente en miembros inferiores. Es decir, ante un paciente que presentase oligoartritis o monoartritis de característica simétrica en miembros inferiores, la sospecha de espondiloartropatía seronegativa es muy probable de darse. A esto le suman otros grupos de criterios clínicos y algunos radiológicos que van a ayudar a determinar una u otra patología. Vemos acá la importancia también de la historia familiar como antecedente como criterio clínico, o ya enfermedades específicas, como hablamos anteriormente. Dentro de este grupo encontramos a la psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, hallazgos en relación a artritis reactiva como la uretritis, cervicitis o diarrea aguda en el mes previo, el dolor glúteo alternante, que hace referencia al compromiso sacroiliaco, y de nuevo y por primera vez entra a tallar el término de entesopatía, que vamos a ver que es una diana importante en la patogenia de esta enfermedad. Se recogen los criterios de Nueva York y también son considerados la sacroileitis en este grupo de pacientes. Entonces, si bien es cierto, la espondilitis anquilosante es caracterizada principalmente por la presencia de sacroileitis, el de otro grupo de enfermedades también suele dar sacroileitis. Algunas diferencias es que la espondilitis anquilosante suele ser bilateral y, por ejemplo, artritis reactiva o artritis psoriática lo suelen hacer en forma unilateral. La sensibilidad y especificidad de repente son menores a los criterios de Nueva York, debido a que se trata de abarcar un mayor número de enfermedades. Basado en el conocimiento de la clínica, ya el tener el concepto de tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, el conocimiento y la importancia del HLA-B27, y en boga durante la última década el uso de resonancia magnética,
es que existió un consenso en el cual se trata de determinar la mejor herramienta diagnóstica para este grupo de enfermedades. Se consideraron diferentes variables clínicas, variables de laboratorio y respuesta a tratamiento, y a cada una se trató de determinar la sensibilidad, especificidad y el radio de probabilidad de asegurarme el diagnóstico de espondiloartropatías seronegativas. Y de este grupo de parámetros se ve que el HLA-B27 y las alteraciones en resonancia magnética son las dos pruebas más sensibles, y que si lo sumamos a su también importante especificidad nos dan un radio de probabilidad de 9, es decir, un 90% de probabilidad de mejorar el diagnóstico previo al que teníamos al evaluar por primera vez a un paciente. Es así que basado en esta consideración surgen los criterios de ASAS en el año 2009 para espondiloartropatías seronegativas. Se plantea estos criterios en todo paciente que presente más de 3 meses de dolor lumbar de tipo inflamatorio y que sea joven, por lo general menor de 45 años. Se hace referencia a la presencia de sacroileitis en imágenes, y se ha ampliado un poco el término de imágenes y no solo a referirnos a radiografías, sino también al uso de resonancia magnética, más un hallazgo clínico de espondiloartropatías seronegativas, y además se considera la presencia del HLA-B27 más hallazgos también en relación a espondiloartropatías seronegativas. Entonces, en cuanto a imágenes, tenemos que la resonancia magnética entra a tallar por primera vez como un criterio importante debido a su alta sensibilidad, al igual que el HLA-B27. Y bueno, se toman los criterios clínicos que ya se conocían como parámetro también de ayuda al diagnóstico. Es así que podemos armar un algoritmo de diagnóstico en un paciente que viene con dolor crónico de tipo inflamatorio, el cual es importante el determinar la probabilidad de que estemos ante una espondiloartropatía seronegativa. Si el paciente presenta dolor lumbar o dolor espinal de tipo inflamatorio, la probabilidad es mucho mayor al no presentar este tipo de dolor, cerca de 14%. Entonces, ante un paciente que viene con esta historia clínica, podemos realizar nosotros una evaluación ya sea de imágenes o ya sea evaluando algunos otros criterios clínicos y mejorar nuestra probabilidad de diagnóstico. Si tuviese radiografía compatible con sacroileitis, ya está hecho el diagnóstico al 100%. Y si tenemos un paciente que tiene hallazgos sugerentes de espondiloartropatías seronegativas, nosotros también pudiésemos, de acuerdo al número de hallazgos presentes, también tener diagnóstico de enfermedad. ¿No? Si tenemos más de 3 hallazgos, 80-95% de que se tratase de una espondiloartropatía con compromiso axial. Si el número de hallazgos fuese menor, ahí entra a tallar la utilidad del HLA-27, que debiese ser determinado. El HLA-27, la presencia ante un paciente con un número entre 1 a 2 hallazgos de espondiloartropatía seronegativa, da una prevalencia de enfermedad y una posibilidad de hacer diagnóstico entre 80 y 90%. Por el contrario, si fuese negativo, nos obliga ya a considerar otro diagnóstico. Por otro lado, en pacientes que tienen no hallazgos asociados a espondiloartropatías seronegativas y tienen HLA-B27 positivo, en ellos debiésemos hacer aún una técnica de imagen más específica como es la resonancia magnética, que de encontrar hallazgos también haríamos diagnóstico de espondiloartropatías seronegativas. Caso contrario, si fuese negativo, se excluye el diagnóstico de seronegativo. En resonancia magnética principalmente tenemos 2 hallazgos que debemos recordar, que es la sinovitis en la articulación sacroiliaca y la presencia de edema óseo, ¿no? En superficie ósea yuxtaarticular, conocido esto como un área donde futuramente aparecerán erosiones, ¿no? Es una señal hiperintensa a nivel óseo.
vamos a hacer referencia a algunas particularidades de las diferentes enfermedades que entran dentro de este grupo y empezaremos por espondilitis anquilosante. La evolución natural de espondilitis anquilosante era llevar a un paciente a incapacidad funcional, a tener una columna rígida, el cual ante la llegada de medicación específica para las diferentes formas de compromiso, a la fecha se ve que la evolución o la historia natural ha cambiado, cosa que no sucedía en la década de entre los 50 y 70. Es aquí que es conveniente mencionar el término y el hacer referencia al enteso. La inflamación del enteso o entesis se le conoce como entesitis. ¿Y qué es la entesis? La entesis es el sitio de inserción de un tendón, un ligamento, una fascia o la cápsula articular en el hueso. A este punto de unión, que es una serie de combinación de diferentes tejidos, tanto óseo como tejido fibroso y elástico, en puntos específicos, es considerado para el caso de esta enfermedad como un órgano o un punto de daño en esta enfermedad. Por otro lado, debemos también recordar que existe un diagnóstico diferencial amplio que habría que considerar en pacientes que tienen entesitis, desde patologías reumáticas hasta patologías metabólicas, endocrinas o incluso el uso de fármacos. Entonces vemos acá gráficamente a una entesis normal y a un paciente que presenta una entesitis, ¿no? Donde existe un daño de este punto de unión entre hueso, en este caso una estructura tendínea, ¿no? El aumento de volumen en este gráfico del tendón de Aquiles comparado con su homólogo. Otro hallazgo importante de este grupo de enfermedades es el compromiso oftálmico. La uveitis anterior aguda es la principal manifestación oftalmológica que se hace referencia en este grupo de enfermedades y la cual, ante la presencia de esta en una persona, habría que hacer sospecha de este grupo de enfermedades. Clínicamente nosotros tenemos que demostrar que nuestro paciente que viene con dolor lumbar inflamatorio también tiene una alteración de la movilidad. Y esta alteración de la movilidad la podemos evaluar por segmentos, segmento lumbar, dorsal y cervical. Con respecto al segmento lumbar tenemos la prueba conocida como test de Chover, el cual sirve como parámetro para evaluar la flexión de la columna lumbar. El test de Chover, gráficamente, se trata de medir la flexión de la columna lumbar y toma como referencia a dos puntos. El primer punto está situado sobre la apófisis espinosa L5 y el segundo punto está señalado centímetros arriba, unos 10 centímetros por encima de la apófisis espinosa L5, el cual lo podemos hacer con una regla o con un centímetro. Posteriormente, al fijar estos dos puntos, se le pide al paciente que realice la flexión y lo normal es que exista un aumento de 5 centímetros a más al realizar la flexión. Si existiese una menor medición en cuanto a la distancia de estos dos puntos, se considera una alteración en la movilidad de columna lumbar o un test de Chover positivo. También tenemos a la medición de la inclinación lateral y también otra forma de medir desplazamiento anterior de la columna lumbar es la distancia entre los dedos de la mano y el piso. Si evaluamos el segmento cervical, si bien es cierto la movilidad pudiese encontrarse alterada, el parámetro más confiable es la distancia entre la pared y el occipucio, que en pacientes debería ser 0 centímetros la medida. La expansión torácica hace referencia a expansión de columna dorsal, movilidad de columna dorsal, y si bien es cierto es una prueba muy específica, pudiese también servir como patrón de referencia.
Al pedir inspiración máxima al paciente, podemos encontrar que pudiese existir una limitación de la movilidad. Se considera 5 centímetros o 4 centímetros como parámetro de normalidad. Por debajo de este tenemos a un paciente con una limitación de la movilidad de la columna dorsal.